Los primeros diodos rectificadores fueron las válvulas de vacío, que comenzaron a funcionar a los fines de los años 1800. Ya en 1950 se comenzó a utilizar los diodos rectificadores de germanio. Hoy en día contamos con diversidad de diodos. Tenemos los diodos llamados bigotes de gato, que son los detectores, que se utilizan para detectar frecuencias de radio. Tenemos los rectificadores en sus diversas potencias, los rectificadores de alta potencia y los puentes de diodo. Si tomamos dos porciones de cristal de silicio y los dopamos, a uno más positivo y al otro más negativo, al unirlos se compensarán y formarán lo que se denomina la barrera de potencial. Cuando lo polarizamos en forma directa con más de 0,7 volt, la barrera de potencial desaparecerá y comenzará a circular corriente por el mismo. Y si lo polarizamos inversamente, la barrera de potencial aumentará, impidiendo la circulación de corriente. Si observamos la curva característica del diodo, vemos que la polarización directa comienza a conducir cuando supera los 0,7 volt de la tensión umbral del diodo. En la polarización inversa, vemos que la tensión va aumentando hasta que se dispara la corriente y nos encontramos con el punto de ruptura, donde se quema el diodo. Ya en el laboratorio tomamos un protoboard con los elementos necesarios para poder hacer la práctica y comprobar el funcionamiento del diodo. Vamos a armar el circuito con un diodo en serie con la resistencia de carga. Entonces vamos a conectarle la alimentación y el otro polo de alimentación, el positivo, lo vamos a colocar a través de un amperímetro para saber qué corriente circula por el circuito. .95 mA, un poquito menos de 1 mA. Medimos la tensión total, casi 5 volt. Medimos la caída de tensión sobre el diodo, 0,59 volt. Medimos la caída de la resistencia de carga, 4,4 volt. Subimos la alimentación a 8 voltios. La corriente aumenta a 1,58 mA. Volvemos a medir la tensión sobre el diodo, es la misma. Medimos la caída de la resistencia de carga, y comprobamos que subiendo la alimentación, la caída sobre el diodo, que es la tensión umbral, se mantiene constante. Ahora analizaremos cómo se hace un divisor de tensión con diodos. Tenemos 3 diodos en serie, entonces vamos a medir la caída de cada uno de los diodos. Tomamos el primer diodo, 0,62 volt, tomamos el segundo diodo, medimos 0,62 volt, y tomamos el tercer diodo, 0,62 volt, tomamos los 3 diodos, 1,85. Bueno, para comprobar cómo se rectifica
una señal de alterna, utilizaremos un transformador de 220 a 12 más 12 volts, un protoboard, un diodo 1N4001 y una resistencia de 4.6 kΩ. Comenzaremos con un circuito de rectificación de media onda, para lo cual contaremos con un transformador con una salida de 12 volts, un diodo 1N4001 y una resistencia de 4.6 kΩ. Para esta práctica utilizaremos la mitad del transformador, o sea 12 volts. La otra salida de 12 la utilizaremos cuando hagamos la medición de onda completa. Primero vamos a medir las caídas de tensión con el tester. Y recordemos que el tester nos va a medir la tensión eficaz o RMS y no la tensión pico. O sea, mediremos primero la tensión entre el punto A y el punto C, que es la salida del transformador. Desde ya que tendremos que medir en la escala de alterna. El transformador nos está entregando los 12 volts correspondientes. Y ahora mediremos en continua la caída sobre la resistencia. 5,38 volts. Recordemos que la diferencia está en los 0,6 volts de la caída del 1N4001. Ahora utilizaremos un instrumento de medición que es el osciloscopio, que en este momento lo utilizaremos nada más para que ustedes vean el formato de la señal de alterna y cómo se va rectificando. Para lo cual colocamos las puntas del osciloscopio, primero que nada, en la sección de corriente alterna, que es la salida del transformador. Y vemos la señal en el osciloscopio. Ahora veremos cómo queda la señal cuando el diodo la rectifica, para lo cual colocamos las puntas del tester entre el punto B y D del circuito, en paralelo con la resistencia. Armamos un circuito con un transformador con punto medio 12 más 12, dos diodos 1N4001 y una resistencia de 4,6K. El punto medio del transformador a la resistencia de carga, de la resistencia de carga a los dos diodos y de cada extremo del diodo a cada extremo del transformador. Procederemos a medir primero la salida del transformador, 24 volts, entre el punto A y el punto B, 12 volts, entre el punto B y el punto C medimos 12 volts. Ahora procederemos a medir la tensión eficaz que tenemos sobre la resistencia de carga entre el punto B y el punto D. Medimos 10,9 sobre la resistencia. Vamos a visualizar la señal con el osciloscopio, para lo cual conectamos la masa de la punta a un extremo del transformador y en este punto vamos a medir la señal de alterna. Y ahora vamos a medir la señal en continua entre los extremos de la resistencia. En media onda, en el gráfico vemos el valor pico se mantiene, mientras que la tensión RMS se encuentra en 5,4. Mientras que la señal de onda completa, el valor pico se mantiene, pero el valor eficaz sube a los 10,9 volts.